El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1, que ha extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Han pasado 33 años del discurso con el que el ministro de Carlos Menem, Roberto Dromi, anunciaba la privatización de 7 sectores estratégicos del Estado, entre los que se encontraban los ferrocarriles argentinos. Hoy, la historia parece repetirse. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Ferrocarriles. Digo, en la época que eran del sector privado teníamos los mejores ferrocarriles del mundo. O sea que esas cosas podrían estar dentro del plan, digamos, privatizador. Absolutamente. O sea, va a ser un paquete de empresas. Todo lo que podamos trasladarle al sector privado es mejor que lo haga el sector privado, porque lo que se ha probado es que todo lo que hace el sector público lo hace mal. Rediscutir el tema de las privatizaciones en la República Argentina es llevarnos a desconocer lo que pasó hace horas. Que significa cuando Menem privatiza los ferrocarriles, primero nos han dejado sin trenes en todo el país, nos han llevado las mayores tragedias ferroviarias, como la de Once. Hoy en la actualidad vos tenés el 50% de los trenes son privados, y por ejemplo el tren de carga, que es donde está el ejemplo de lo que plantea Milei, ¿no? Que lo privado es bueno y lo estatal es malo. Vos el año pasado, en 365 días, tuviste 435 descarrilos. Es mucho, es más de un día, que lo termina pagando el Estado, porque el seguro es Nación Seguro. Cada descarrilamiento, producto de que no han hecho inversiones, lo terminamos pagando nosotros, y estamos hablando de trenes privados en este caso. Y después tenés, por ejemplo, trenes concesionados, que son la línea Belgrano Norte y Urquiza, del grupo Rogio y Romero, que son líneas concesionadas que reciben subsidio del Estado, pero que vos sabés que hace un año que están trabajando con el 40% de su capacidad. ¿Por qué? Porque no invierten en reparar los trenes, lo mínimo que tienen que hacer. Si una empresa privada se hace cargo de los trenes argentinos, lo primero que buscará es la rentabilidad. Para eso, deberá proceder a una reducción de personal, al congelamiento de los salarios y a un tarifazo en las líneas de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires, que junto con la carga son las únicas que sobrevivirán. Ellos pueden llegar a tener el argumento de que como no les es rentable el valor del boleto, entonces no hacen esas inversiones. Entonces, en el caso de convertirse todos en privados, subiría el pasaje y sería rentable para los concesionarios, ¿o no? Dos cosas. Primero, los subsidios que se pagan en el pasajero es pura y exclusivamente para cubrir el precio del boleto. Mayores costos operativos, una ley que salió en el 2002, que fue decretada bajo el gobierno de Dualde. Si vos pagaras lo que vale el boleto, y no viaja nadie, porque está un boleto... Claro, un boleto de 11 a Moreno se calcula así a grueso modo, porque las cosas son concretas, ¿no? 1.200 pesos cuando vos lo tenés a 53. ¿Qué tipo te paga 60.000 pesos por mes para ir a trabajar? Empezamos a vivir este momento tan especial, tan esperado por todo Justo Drac, por toda la provincia de San Luis, en la llegada del tren nuevamente después de 29 años. Nos hacemos sentir, ya está ingresando a la estación el tren nuevamente. Estas imágenes no se repetirían. El capítulo más dramático de este ajuste será la suspensión de los trenes de pasajeros de larga distancia, que volverá a dejar incomunicados a cientos de pueblos del interior y pondría en vilo los puestos de trabajo de miles de ferroviarios,
ya que es inviable que los gobiernos provinciales los absorban a su cargo sin aportes del Estado Nacional. Es una discusión que tiene una sola salida, que es la salida que nosotros hemos propuesto como trabajadores, que es, en primer lugar, las empresas tienen que estar controladas y manejadas por los trabajadores, porque han demostrado que los privados son un desastre, y más desastre es cuando vienen gente de afuera, con los cambios de gobierno, que más allá de buenas o malas intenciones que tengan, desconocen. Te escucho decir, la empresa en manos de los trabajadores, y esa fue la propuesta que le hicieron a los trabajadores de aerolíneas, o por lo menos la que le van a hacer. ¿Por qué no se la hacen ustedes? Buena pregunta. El problema es que nosotros sí la agarramos. ¿Qué quieren? Claro, lo único que pedimos son reglas de juego claro. Estatización de todas las deudas privadas, porque nosotros no vamos a ser una cooperativa, tiene que ser una empresa controlada por el Estado, manejada por un directorio obrero, donde la carga financia al pasajero. Antes de la privatización de Carlos Menem, estaban operativas 34.000 kilómetros de vías, mientras que en la actualidad solo queda algo más de la mitad. Todo el material ferroviario que quedó en desuso fue vendido durante el gobierno de Fernando de la Rúa por $300 millones, 20 veces menos que su valor estipulado. Cuando fue la masacre de Once, nosotros como trabajadores empujamos para estatizar la empresa y logramos estatizar el Sarmiento. Y cuando se estatiza el Sarmiento, arrastramos al Mitre porque era la misma empresa. Después el resto sigue en manos privadas. Si nosotros podemos funcionar la carga como corresponde, que es un 40%, 35 o 40%, nos podemos dar el lujo de autofinanciarnos, no pedir un peso al Estado, y aparte hacer que los usuarios que viajan en las grandes ciudades viajen gratis. Ahora, con esta propuesta, sí, ¿cómo no nos llaman y nos dicen, a ver, qué es esto, locos, vengan para acá, ustedes que están todos locos, explíquenme qué es esto? No lo llamaron, no les preguntaron, pero si tampoco. ustedes tienen el anuncio, ¿qué va a pasar con los trabajadores en caso de la privatización? Van a despedir, lo que pasa siempre. En la actualidad funcionan 8 líneas de trenes en el área metropolitana que utilizan alrededor de 1.000 millones de pasajeros anualmente en un servicio que incluye un total de 305 estaciones. El miércoles 22 de febrero de 2012, a las 8:33 de la mañana, el tren número 3772 de la línea Sarmiento, identificado con la chapa 16, que se encontraba llegando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once, no detuvo su marcha y colisionó con el paragolpe de contención de la terminal. 52 personas murieron, 789 resultaron heridas. Al momento del accidente, ese ferrocarril estaba en manos privadas, concesionada a la empresa TVA. Claro, las cosas pasan tan rápido que algo tan traumático como la tragedia de Once, nos olvidamos que fue durante ferrocarriles privatizados. Tal cual, Rolando. Por eso cuando escuchamos al nuevo presidente decir que los mejores trenes eran los argentinos en la época de privatización, claramente sí, el epitafio de está hablando de la época de los ingleses, me parece, no de sí, esta. Porque... Sí, pero él decía... No, porque además, acordate que antes que esto, el tren Roca tenía, se hacían actos, la campaña de Néstor Kirchner hacía actos en el tren Roca porque no tenían los vidrios. Tal cual. Y era de Taselli, también estaba privatizado porque no había inversiones en los trenes. Hemos visto nosotros viajando a gente colgada de los estribos en época de trenes privados. Hemos visto la tragedia de Once, que había sido advertida por los trabajadores, que luego lograron conseguir que se vuelva a estatizar. Por eso fuimos ahí puntualmente, porque entendíamos que esto era el símbolo de lo que había sido un proceso que se fue desarrollando durante muchos años, que cambió el mapa de los ferrocarriles argentinos con 110.000 trabajadores pasando a ser 17.000. Suponete que hubiera muchos trabajadores de más y que era un proceso, que eso es discutible. Pero también hay que decir, bueno, durante la tragedia de Once, el tren estaba privatizado. Sí.
El Roca era un desastre cuando se lo reestatiza, creo que es el primero que se reestatiza. Y aún hoy hay dos líneas, que es la Belgrano Norte y la Urquiza. Son privadas. Son privadas. Sí, y la cosa no parece mejorar. Y dicen que, por ejemplo, en el caso de Urquiza, que hay problemas con que hay cada vez menos material, menos trenes, porque no reinvierten para los trenes. Bueno, entonces, es lo que sucede, hay algo que está es lo que mal sucede ahí. y es lo que estaban contando en el informe respecto a los descarrilamientos. Hay una cantidad de descarrilamientos que han sucedido. En los trenes de carga. En los trenes de carga, que son privados. Que llega a un punto a los trabajadores de decir, a ver, nosotros tenemos un plan, ustedes quieren que el Estado no gaste un peso en esto, dennos a nosotros cargas y pasajeros. Eso y no va a nosotros, suceder. y nosotros no le sale nada al Estado y el pasajero viaja gratis. En el Ahora, mundo milenio medio, va a suceder. En el mundo milenio no va a suceder. Bueno, perdón, pero pará, se lo ofrecieron a aerolíneas esto, ¿eh? Se lo ofrecieron a aerolíneas y los trabajadores de aerolíneas dicen que no quieren. Acá en este caso dicen que quieren. Hay que ver qué termina finalmente resultando. Sí, el asunto acá es que lo único que nosotros podemos hacer es una precisión. La frase de Milei, de la que estamos hablando, si bueno, todos los trenes privados eran mejores que yo, podemos discutir y podemos remontarnos a la época de los ferrocarriles, al preperonismo. Del mundo, dijo. Preperonismo. Acá la experiencia más reciente de trenes privatizados fue un desastre. Y si no, escuchen a la gente. La posibilidad del regreso de las privatizaciones en la Argentina genera zozobra en los trabajadores del ferrocarril. 24.000 están en riesgo, son 24.000 familias, pero no solo ellos están preocupados, también los pasajeros. ¿Cuánto te salió el boleto? Se reserva creo que 52. Ese número más o menos te cierra. ¿Qué pasaría si se privatiza y si el precio se libera? Y supongo que caminaría más. Me preocupa así que pueda pasar y creo que es una posibilidad real. Gasto más o menos 1.000 por mes para la SUBE. Si se privatiza el tren y se libera el valor, ¿podés hacer frente a ese costo? Y no sé, porque la verdad que tomo bastante seguido. Capaz que tendría que ir en bici. ¿Qué pasaría si este pasaje costaría más? ¿Seguiría tomando el tren? Pero si no queda otra opción. O sea, todo está subiendo, todo va a seguir subiendo. ¿El sueldo? No, eso es lo único que no sube. Y no podemos. ¿No podrías pagarlo? No puedo pagarlo. Yo trabajo, soy empleada doméstica. No se puede. Ya hoy te cuesta. Hoy me cuesta hasta pagar la SUBE. Si sube el boleto y no trabajo más, no voy a dejar de trabajar porque no me van a aumentar así. Piensa que no le van a aumentar la misma cantidad de dinero que lo que aumenten los servicios. Sí. ¿Qué es lo que haces acá? Boletero. Todos los días a la gente, carga la SUBE, la carga con dificultad, digo, ¿le cuesta hoy? Y a la gente le cuesta, pero porque le cuesta la vida. Realmente lo que uno ve es que los trabajadores hacen lo mismo que hacían cuando tenían el valor de colectivo, o sea, en ese momento pagaban el colectivo, el ida y vuelta. Bueno, ahora cargan la SUBE para el ida y vuelta. Por ahí a principio de mes pueden hacer una carga importante, pero después en el resto del mes la van piloteando. Digo, la mayoría de los trabajadores que pasan por el Sarmiento son trabajadores que laburan en forma informal, entonces lo que ganan en la semana lo van volcando y muchas veces laburos diarios, entonces van cargando el valor que significa el ida y vuelta. O sea, si el boleto vale 50 mangos, cargan 100 para ir y volver. Y va a ser una locura, ¿cómo hacemos? Y ahora, después, ¿cómo pagamos el boleto? ¿Entendés? Es una cosa que no se puede. Y este tipo para mí es impresentable. Yo no estoy de acuerdo para nada con este. Perdón, pero es la verdad. Porque nada, hay mucha gente que no le alcanza, está muy complicado todo. Mismo, por ejemplo, yo trabajo por una empresa privada, a mí me echaron ayer y me quedé sin laburo. Y nada, es jodido para todos, pero bueno, qué sé yo, no queda otra que aguantar ahora. ¿Vos sos una de las primeras víctimas del ajuste? Yo creo que sí. ¿Estás preocupada por los rumores, por las versiones de privatización del tren? Sí, muchísimo. ¿Qué es lo que te preocupa particularmente? Es volver atrás, que haya cada vez menos trenes, peligra nuestra fuente de trabajo. Ya lo vivimos, en los 90 lo vivimos y fue tremendo. ¿Vos eras trabajadora en los 90? No, todavía no, pero mi padre sí. O sea, sos una familia de ferroviarios que vio cómo los 110.000 empleados
del ferrocarril se convirtieron en 17.000. Exacto. Y cómo se redujo terriblemente la cantidad de lugares a donde se podía llegar en tren. Eso quedó destruido. Bueno, vamos a subir al tren Sarmiento, emblema de una tragedia, la tragedia de Once, que fue advertida por los trabajadores. A partir de esa tragedia, los trenes volvieron a ser estatales, esta línea por lo menos. Pero ahora vuelve la idea de la privatización. Mira, cuando fue lo del accidente de Once, estaban privatizados, así que no sé, está en duda, pero bueno. ¿Usted estaría de acuerdo con la privatización de este tren? Totalmente. ¿Qué es lo que ve que podría cambiar? Que el servicio en manos privadas haga que rinda lo que tiene que rendir. Esta es la discusión de que el Estado es menos eficaz o eficiente en la gestión de las empresas privadas. Lo que está clarísimo es que el próximo gobierno quiere ir a un despido masivo de trabajadores. ¿Está pudiendo pagar el pasaje ahora que está subsidiado? Sí, digamos, a pesar del subsidio, de todas formas los pasajes están carísimos. En el último año aumento, no sé si ha habido más de 10 aumentos en todo el año, con lo cual, digamos, este nuevo gobierno no va a hacer más que agravar una situación que de por sí ya es tremenda. Digamos, los trabajadores tenemos que empezar y hay que salir a las calles a luchar, no hay otra opción porque, digamos, va a ser inviable la vida. Para cualquier laburante va a ser inviable. La situación del ferrocarril no es buena y dicen que quizás hay una mejora si lo privatizan. Lo que pasa es que la privatización ya habla por sí sola. Nosotros creemos que la consecuencia de una privatización está materializada en la masacre de Once. La falta de inversión, las denuncias no escuchadas por el cuerpo de delegados en su momento, hicieron que el cuerpo de delegados no sea cómplice de lo que había significado esa privatización. Exactamente. Nosotros consideramos que el ferrocarril es nuestra herramienta de trabajo, que tiene que ser pública, que tiene que tener un buen funcionamiento, y por eso nosotros hacemos esos reclamos. Bueno, te voy a hacer una cuenta muy sencilla mientras seguimos circulando por los trenes, por el tren Sarmiento. De Moreno a Once, hoy estás pagando 53 pesos. Si vos haces esa cuenta ida y vuelta, te da 106 pesos en el mes, unos 2.000 pesos. Ahora, en caso de que el pasaje llegue a 1.200 pesos, vas a estar pagando por el mismo recorrido 50.000 pesos. Claramente, si vamos a la cuestión del boleto aumentado sin el subsidio, obviamente que significa que lo que va a empezar a ver es mayor evasión de boletos. La gente va a empezar a buscar la alternativa para viajar. Realmente cuesta pagar 50 mangos diarios, imagínate 1.200. ¿Podés pagar un pasaje de 1.200 pesos? No, porque estoy sin trabajo. ¿Estás sin trabajo? Sí, ayer me echaron. Ayer te echaron. ¿Sos otra de las primeras víctimas del ajuste? Y ponele, no sé quién está en el gobierno ahora. Y va a ser complicado. Es mucha plata, pero bueno, ahí tengo que ir a trabajar. No me queda otra. ¿Puede pagar hoy usted un pasaje de 1.200 pesos para el tramo Moreno-Once? No, es imposible. Es mucha plata. No, yo soy docente, no puedo pagar el tren a ese precio. Viajo todos los días en tren, de Paso del Rey a Moreno, no puedo pagar ese. ¿Cuánto te sale ese recorrido? Y 56 más o menos. Aparte tengo un colectivo, tengo casi dos colectivos más el tren. La cuenta no cierra. Y no, el sueldo no alcanza. ¿Qué sé yo? No sé, la verdad que igual no se sabe, viste, todavía. Puede ser que... ¿Puede ser que sea un anuncio que no sea realidad? Sí, puede ser eso. Porque dicen una cosa y después dicen otra. Te confunden. Que clara la tiene la gente a veces, claro. ¿No? El señor dice, bueno, puede que no sea así, pues dicen una cosa, después hacen otra. Pero ¿de dónde sale esa cifra de 1.200 pesos? Mira, Rolando, es lo que se toma en cuenta a la hora de comparar cuánto costaría el pasaje si vos le sacás el subsidio que hoy está impactando en ese valor. ¿Pero no era que hablaban de 800 pesos? Bueno, es un valor, el que decía Javier Milei, en caso de sacarle impuestos. Pollo sobrero, digamos. No, este es el valor sin subsidio, pollo sobrero. No, perdóneme, eso fue dicho hace dos meses. También Hubo una inflación del 10%, más el 10% acumulado, te vas a 1.050. A ver, es lo que dicen los trabajadores, los gremios del tren, que son dos, este es uno de los gremios,
sacándole el subsidio, y lo que dice Milei en caso de que podría ser ese valor es sacándole algún tipo de impuestos a esos 1.200 pesos. ¿La cuenta, señor Lecter, cómo es? Sí, efectivamente, a ver, las transferencias que recibió las distintas empresas, son varias empresas las que tienen, las empresas de capital estatal, digamos, básicamente, que operan los trenes. Estamos hablando de unos 380.000 millones de pesos en lo que va del año, básicamente hasta el día de hoy, para ser preciso. ¿Aún las privatizadas reciben transferencias? Sí, todo. Ahí tenés todo el paquete de lo transferido por parte de Nación a las empresas que operan los trenes. Si lo estimo a 1.400.000 personas más o menos que por día se suben al tren, me está dando 978 pesos. Solo de subsidio, agréguenle los 50 pesos más o menos. O sea que es una luca. Sí, algo más de 1.000 pesos. Más o menos esa es la estimación. Ahora, el impacto que significaría, ¿no? Para la gente de trabajo. Sí, pero ojo, porque acá hay una discusión doble. Porque por un lado estamos hablando de la discusión de la privatización. Pero por otro lado, los gobernadores están discutiendo qué hacer con los subsidios del AMBA. Es decir, bueno, al quitar esos subsidios también se dispararían el costo del transporte público en el AMBA. Exacto, y meten en la discusión también el colectivo, que es muy importante y es muy grande la diferencia de precios en las provincias del interior con pagas 200 mangos con claro, y exacto, y en algunas más. Con la ciudad, en el AMBA incluimos la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que se mezclan dos o tres discusiones. La otra es el transporte de cargas, que ha sido muy exitoso, digamos, la política. Ha recuperado 80% de crecimiento del transporte de cargas, y eso fue todo con inversión estatal. Entonces se mezcla la discusión de los gobernadores que dicen nosotros estamos discriminados, tenemos nuestros números en general en las provincias cerca del equilibrio o en equilibrio, y estamos financiando el desequilibrio brutal del AMBA, que es decir, la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires te va a decir, pero nosotros tenemos menos coparticipación de la que nos corresponde. Sí, igual el debate 8 puntos. Exacto, lo dijo hoy Kicillof, te lo dijo Kicillof. En una nota lo dijo hace poco. ¿Y el debate es redistribución o recorte digamos, fiscal? Está bien, pero estamos hablando que al final del día lo que le importa a la gente que viaja en tren es que ya sea vía privatizaciones o vía quita de subsidios, el pasaje de tren va a subir. Mira, hago un cálculo, 1.200 pesos, 22 días vas a trabajar, ida y vuelta, 22 días te da 52.800 pesos. Está bien, pero eso con el multimodal, por ahí sí que se debe mantener. No, pero estamos hablando solo de un tramo. Ida y vuelta de, por ejemplo, de una de las estaciones... 1.000, ponele, hacemos precio número redondo, ponele 1.000 y 1.000. Sí, ponele. 1.000 de ida, 1.000 de vuelta. Claro. Por eso, te da 50.000 pesos, hoy gastás unos 4.000. Sí, le incorporás 45.000 pesos, es el 13% del salario promedio. Vos que vivís y gestionaste una ciudad con tren, ¿mejoró el tren en los tiempos del kirchnerismo? Sí, hubo después de la tragedia de Once, sobre todo, una inversión donde hoy claramente, además aparecía en aquel momento... El Roca, el Roca, Berazategui está atravesado por el ferrocarril. De hecho, somos una ciudad fundada a partir del ferrocarril, ¿no? De las estaciones y de la gente que iba viviendo cerca. Pero bueno, está claro que el ferrocarril en algún momento lo hicieron los ingleses para llevarse todo y salía de los puertos nacionales. Fue muy agredido en la década de los 90, con muchas operaciones de prensa en contra, además, para poder privatizarlos, como con otras empresas del Estado. El tren objetivamente mejoró. Mejoró objetivamente no solo el tren, sino las estaciones. De hecho, hoy no es un reclamo la infraestructura, es un reclamo el boleto. ¿Por qué la gente no lo valora? No lo valoró. Primero porque no toda la gente viaja en tren y porque a veces la discusión política es el combustible, cuánto aumentó, y la verdad que llenar un tanque de nafta de 18 o 20 lucas te hace estar muy lejano de la discusión entre 800, 1.000 y 1.200 pesos, y ahí falla la escucha política a la hora de comunicar luego una agenda a un sector de la ciudadanía que es la que viaja en tren, que sabe que está un poco mejor el boleto, pero que la pasa como el culo todos los días su vida en el resto. ¿Vos viste la cara de la gente arriba del tren? Tremendo. Parece una imagen opaca, es una imagen tristona, es una imagen que parece que hubiese neblina, es una imagen de gente que está yendo a laburar muy desganada, que te está... Sin embargo, vos me decías, Pablo, que el servicio funciona bien con el trenes. Servicio, sabés que hace tiempo que no utilizaba los trenes y tampoco el Sarmiento, y me llamó la atención la velocidad de cada 2 minutos prácticamente llegando y renovándose permanentemente la cantidad de gente que va. Por eso la gente no te habla de eso, te habla del boleto, en este caso, de no poder pagarlo y todo, termina en lo mismo, en no poder pagar, en la falta de guita, ni siquiera en la falta de empleo en sí, que ahora puede empezar a ver, pero todavía no asumió este tipo...
el presidente. Y digo, entonces, ahora es la falta de guita. Ahora va a cambiar la discusión. Más hablaba en un momento del empleo, pero la verdad es que yo realmente, y trabajo y entrevisto a mucha gente, y la falta no era de empleo en general, no teníamos tanta gente, problema. No era un problema de todos los días, sí la falta de plata, porque me decía, mira, voy a comprar un morrón y me compro la mitad. ¿Y qué te dice una señora resignada ahí? Y si la aumentan, ¿y qué voy a hacer? Dijo, voy a tener que pagarle igual. La resignación hace que haya habido un abuso también de parte del gobierno diciendo, ¿y esto dónde se van a ir? Y con mi ley, pero claramente.